Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, en una semana que han habido hartas noticias en esta materia, los vaivenes del dólar, por diversas razones internas, decisiones del Banco Central, razones externas. También hemos visto cambios en el plan paso a paso, pero lo relativo a la economía, al comercio, este delgado equilibrio, este frágil equilibrio entre economía y salud, de muchos temas que vamos a conversar con el que fue nombrado por sus pares el economista del año 2020. Hablamos con, ahí lo vemos en pantalla, don Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, un amigo de Mirada Económica. Joseph, bienvenido aquí a la pantalla de Canal 24 Horas, y primero que todo, permitidme felicitarte por el nombramiento como el economista del año, por tus pares, nada menos. ¿Cómo le va? Pues estoy chocho, ¿qué te voy a decir para esto? Así que muy contento. Debe ser bien reconfortante, Joseph, que tus mismos padres, muchas veces tus mismos amigos con quienes has trabajado tantos años, te entreguen este reconocimiento, ¿no? No, sobre todo por ser de los pares, ¿no? Esto es como ser mejor compañero en el colegio, ¿no? Más que merecido, Joseph. Entremos un poquito en materia. ¿Cómo ves tú? Lo decíamos en la presentación, esta semana han habido cambios en el plan paso a paso, en el tema de la economía y la salud. ¿Cómo ves este delgado equilibrio entre la economía y la salud en semanas en que este segundo brote seguramente va a crecer lamentablemente el número de casos, y la economía está frágil, está mucho más frágil que en el mes de junio, que en el mes de mayo? ¿Cómo lo ves tú? Mira, si no fuera por las vacunas sería bastante preocupante. Porque efectivamente esta crisis económica que tuvimos tiene causas no económicas, sino esencialmente sanitarias. Y este repunte es preocupante. Pero no sé si es un excesivo optimismo de mi parte, pero he escuchado al ministro de Salud ya varias veces insistir, incluyendo esta semana, que para fin de marzo estaremos vacunados como 5 millones de chilenos, quiere decir todos los de mayores de edad, vulnerables. Entonces, de ser ese el caso, creo que el 21, este año 21, la parte económica se vislumbra que va a haber un buen repunte. Ahora, esto supuesto que no hay estas nuevas cepas de coronavirus y que estas cepas nuevas puedan ser controlados por la vacuna. Pero yo en ese sentido creo que lo que nos ve por delante, si yo miro marzo para adelante, es más bien positivo. Sí, porque muchos han pedido el retorno a medidas más duras como cuarentena, no solamente en la capital. Hemos visto ya, los números lo dicen, son súper claros, 1 de cada 5 chilenos hoy día está viviendo en situación de cuarentena, 4 millones de personas. ¿Puede resistirla? Obviamente aquí se prioriza la salud, pero como te planteaba al principio, la economía está muy frágil, mucho más frágil que hace 7, 8 meses cuando se anunciaron las primeras cuarentenas. ¿Puede resistir la economía medidas tan duras como las que se tomaron, por ejemplo, en meses de mayo o junio, de ser necesarias? Bueno, la economía es capaz de resistir muchas cosas, incluso eso. Ya. Pero yo no creo que es probable que eso suceda, Andrés. O sea, en el mes de junio, yo creo, no tengo las cifras ya en la memoria, pero yo diría que más de la mitad del país estaba en cuarentena, y ahí es cuando se dio las caídas de producción de 14, 15%. El segundo trimestre, 14,5%. En esos meses. Yo creo que eso no viene. Más aún si es que uno cree que a marzo 5 millones de personas van a estar vacunadas. O sea, estamos a mitad de enero, estamos a 2 meses de finales de marzo. En la medida que los vulnerables se vacunen, la verdad, los no vulnerables dejan de ser muy importantes. O sea, la gente joven se vacuna no por sí, sino básicamente para proteger a los mayores de edad y a los que tienen problemas de salud. Si eso se vacunan para marzo, yo creo que no hay razón por creer que va a volver a haber un confinamiento remotamente como sucedió a mitad de año pasado. O sea, lo que tú recoges también un poco de la mano de lo que ha dicho el ministro de Salud es que si se cumple el cronograma de vacunación
por ejemplo, que a finales de marzo toda la población de riesgo, adultos mayores, quienes están más expuestos, están vacunados, 5 millones de personas, y se continúa también el cronograma, que a finales del primer semestre tengamos en Chile por lo menos el 80% de la población vacunada. Eso significaría que, de todas formas, si es que se cumple eso, va a ser un año con un color económico muy distinto al 2020. Definitivamente, y me bastaría con que los vulnerables y los viejos estén vacunados. Ya. Repito, el tema para el grueso de la población, por supuesto hay algunos que se mueren, pero la estadística son la gran porcentaje de los que mueren, que es el tema de fondo, son la gente de edad y los vulnerables. Y si esos están vacunados a fin de marzo, bueno, fantástico que se vacunen 10 millones más, pero se habrá hecho la pega, el grueso de la pega. Ahora, puede que se tengan que revacunar a los 3 meses, a los 6 meses, ¿no? Pero existiendo la vacuna, todo eso es posible. Joseph, ¿cómo ves tú las medidas que ha adoptado la moneda, el Estado, el gobierno, en los últimos 10 meses y medio que llevamos de pandemia, desde principios de marzo del año pasado? ¿Cómo ves tú? Porque se ha criticado mucho de la oposición, lo ha reconocido el ministro de Hacienda, que se ha llegado tarde, pero el volumen de la ayuda, uno recoge, no sé, análisis del Banco Mundial, del FMI, y Chile, de acuerdo, si se compara con la región, sale bien parado. ¿Cuál es tu análisis respecto al volumen de la ayuda, lo que se ha anunciado también las últimas semanas? ¿Ha sido una gestión positiva, regular, mala? ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que yo el otro día en el diario le di una nota 5.5. Ya. ¿Ok? Efectivamente, el volumen de recursos, gracias a que Chile está en una condición por los años prudentes, años fiscales prudentes del pasado, estaba en condiciones de tomar de sus propios ahorros, así como tomar prestado en el exterior para enfrentar la pandemia. Quiero recordar que creo que fue en julio que economistas desde el Frente Amplio hasta la UDI concordaron en un programa de 12.000 millones de dólares de ayuda para el año 2020, así como 21. Y eso fue aprobado por el Congreso. Entonces yo diría las cifras gruesas han sido razonables. ¿Dónde se ha fallado? Bueno, se han fallado en muchas cosas, pero yo diría sobre todo se ha fallado en hacer que esas ayudas lleguen oportunamente a la población que lo necesita. Y este es particularmente el caso, yo te diría, en dos grupos. Uno, la gente de cuenta propia. Lamentablemente es difícil detectar quién es cuenta propia. ¿Cómo distingo a alguien que es un cuenta propia que no está trabajando de alguien que nunca ha trabajado, que está en su casa? O sea, entonces es difícil. Ese ha sido un desafío para la política pública, y hay mucha de esa gente que ha visto sus ingresos golpeados. En las recesiones habituales, la cesantía se aminoraba de algún modo por gente que perdiendo su trabajo, bueno, empezaban a vender cosas en la calle, o sea, trabajaban por cuenta propia. Sí, en ese sentido, eso tiene más relación con, como lo dijo alguna vez el ministro Briones, de un Estado que estaba haciendo aguas, y a punto, el Estado que no era capaz de focalizar, de ver a esos grupos más vulnerables o cuentas propias, o el que necesita la ayuda, o es una mala gestión de la actual administración. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema de las cuentas propias es un problema estructural, o sea, es difícil identificar. Ahora, eso significa que tal vez tienes que pecar en darle plata a gente que no se lo merece para así alcanzar a gente que sí lo merece, ¿no? O sea, bueno, ahí hay un equilibrio que se tiene que ver. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, esas zonas, esas comunas que estuvieron en cuarentena, démosle la ayuda a todo el mundo que está en esa comuna. Sobre todo si no son comunas ABC1, bueno, tal vez se lo dé a gente que no lo necesita, o no lo necesita tanto, pero va a llegar. Entonces eso es un problema que creo que tuvimos. Y el otro problema es que hubo una tardanza en muchos casos. O los instrumentos que se usaron, por ejemplo, el subsidio de cesantía, no son, al menos en los montos, no son los adecuados. O sea, el subsidio de cesantía en Chile
decrece en el tiempo y decrece fuertemente. El primer mes es 70% de tu sueldo, está bien, pero el mes 6 ya está como en 30%. Pero se reajustó a un 50 en su minuto. Bueno, está bien, pero tendría que extenderse más allá de los 7 meses y tendría que ser, no voy a decir eliminar la gradualidad, pero tendría que ser mucho más suave para una crisis de esta naturaleza. Entonces ahí creo que sí hubo fallas. Joseph, uno de tus fuertes donde tú más te has especializado es en materia de empleo. Hemos visto los últimos 4 o 5 meses que en nuestro país, de acuerdo a las mediciones del INE, se han creado casi 850.000 ocupados más que en el peor momento de la pandemia. Pero, si uno ve entre líneas, es un trabajo precario, es un trabajo informal, es un trabajo con contratos negros, es un trabajo con bajísimas condiciones de previsión de salud social. Y muchos expertos, como Juan Bravo, por ejemplo, de la Católica, que hacía esta proyección que te estoy mencionando, dicen que esto va a permanecer este año, que lamentablemente esa creación de empleo, que es positiva, pero es un empleo que es muy, muy precario. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso es efectivo, pero peor aún era cuando no estaban trabajando. ¿Por qué no estaban trabajando esa gente de cuenta propia? Y ese es el punto que estaba haciendo. En las recesiones típicas, el empleo en cuenta propia aumenta para aminorar la cesantía. En esta crisis, al menos hasta hace poco, hasta un par de meses atrás, el empleo en cuenta propia también cayó, y cayó por razones sanitarias. Esta gente no podía sencillamente salir. La calle estaba cerrada. La calle estaba cerrada, o había tan poca gente en la calle que poco sentido tenía ir a vender cuchuflí en la calle cuando no había muy poca gente. Entonces, ese empleo precario y todo lo demás es un empleo que aminora, obviamente no lo que uno quiere, pero aminora el tema de cesantía. Efectivamente, en el peor momento, 2 millones de personas menos estaban trabajando durante la pandemia que 12 meses antes. Esta es la cifra que la Católica con David Bravo sacó, creo que fue muy útil, donde mostraba que la tasa de cesantía era irrelevante. O sea, el tema de fondo era gente que no estaba trabajando. 1 millón de ellos ni siquiera decía buscar empleo. Por ejemplo, muchas mujeres que tenían que quedarse en casa para cuidar a sus hijos y que tampoco podían salir a trabajar. Entonces, la magnitud del desafío era grande, eran 2 millones. Entonces, bueno, 800.000 trabajos mediocres, de baja productividad, en su gran mayoría, pero bueno, es un primer paso. Lo que se espera para este año, si uno al menos sigue las proyecciones del Banco Central, es que la economía, el producto, va a recuperar más o menos 80 o 90% si uno sigue la cifra máxima del Banco Central, de lo que se perdió este año. Eso en producción. El empleo siempre va con cierto rezago, pero eso quiere decir que va a haber un importante incremento en el empleo asalariado durante este año. No lo suficiente, ciertamente, para volver a lo que teníamos en el 2019. No va a ser hasta el 22 que la economía va a recuperar del todo, si todo va bien, la situación del 2019. Pero si analizamos antes del estallido y antes de la pandemia, en situación entre comillas normal, de cada más o menos de los trabajos que se creaban, como te lo mencionaba ahora, 1 era informal y 2 eran formales. Ahora se revierte, son 2 informales, 1 formal. ¿Cuándo debiéramos quizás como economía volver a ese tranco que se traía antes, en cuanto a que sean más trabajos formales, más trabajos de buena calidad? ¿Cuándo tú debieses que quizás empezar a ver que ese número comienza a, entre comillas, normalizarse? Bueno, yo creo que yo no creo que va a ser hasta el 22 que vamos a volver a niveles de empleo parecidos a lo que teníamos antes del estallido social y antes de coronavirus. O sea, no va a ser hasta el 22 que llegamos a tasas de desempleo en torno a 7-8% y con, como tú dices, 2/3 de los trabajos siendo formales. Ahora, uno puede ser negativo y decir, oye, chuta, eso es mucho tiempo. Bueno, pero por otra parte, si es que la economía en su momento perdió 2 millones de empleos, tampoco hay que esperar milagros. O sea, esto no es peculiar a Chile. Todos los países del mundo han sufrido esto y por razones
sanitarias, no económicas. Aquí no era un problema que el cobre se fue al suelo, no es un problema que nadie le prestaba a Chile, como la crisis del 82, no es que el sistema financiero estuviera quebrado o peligrando, como internacionalmente fue el caso en 2008. Aquí el tema no fue la economía que falló, fue la salud que impidió que la gente trabajara y provocó entonces esta recesión que esperemos que este año que se cumpla ese vaticinio o proyección del Banco Central en que se recupere 80 o 90% del perdido el año pasado. Vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Joseph Ramos, te pedimos que te quedes conectados a la vuelta. Vamos a conversar algo tan sensible como el dólar. Pero a ustedes les doy un consejo. ¿Quieren conocer algo realmente especial y único? La nueva tarjeta Scotia Singular, la única tarjeta metálica y vertical del mercado. Porque solo tú puedes tener algo tan exclusivo. Pídela en scotiabankchile.cl, Shout Singular, y descubre el mundo singular Scotiabank. Vamos a la primera pausa en Mirada Económica. Volvemos después conversando del tema del dólar. Pensiones con Joseph Ramos.